Bueno, amigos, aquellos que estamos aquí en el estudio y aquellos que siguen a través del canal, buenos días. Es un gusto poder celebrar este púlpito moderno, como decía Juan Pablo II, para que todos podamos tener esta gracia de escuchar la palabra de Dios, de arrodillarnos también en el momento de la consagración y hacer el acto de fe. Esto es muy importante para los enfermos, los que están privados de la libertad. Y fíjense que en este domingo duro también la palabra del Señor, como toda palabra, ¿no?, que siempre te deja una enseñanza. Primero de todo, tenemos que pensar o decir que hay 25.000 comedores comunitarios. 25.000 comedores comunitarios, 4.000 atiende Cáritas. 4.000 atiende Cáritas. Esto es bueno saberlo, los números ayudan para ubicarnos en el contexto, esa brecha que hay entre pobres y ricos. Otra cosa que es bueno saberlo para entender este mensaje, lo que no es este evangelio. Este evangelio no es un premio al pobre y un castigo al rico, no es eso. La iglesia no está en contra de la riqueza. Aquí no lo va a condenar al rico, ni va a premiar al pobre, a Lázaro. Tampoco es sobre la vida eterna. Aquí Dios o Jesús, la palabra del Señor, no tiene esa intención de decir de la vida eterna. Ubicado en ese contexto, podemos pensar, y sí entrar ya de lleno a lo que el Señor nos pide. Fíjense que nosotros rezamos en la misa, yo confieso y golpeo el pecho por mis muchos pensamientos, mis palabras, mis obras y omisión. Y aquí está el pecado de este evangelio que acabamos de escuchar. Un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llaga, yacía un pobre llamado Lázaro, ¿no? Él omitía al pobre. Era indiferente el pobre. Y fíjense que ya en la primera lectura que acabamos también de leer del profeta Amós, ellos se sentían muy seguros de pertenecer a Sión. Por eso Jesús va a decir, le dijo a los fariseos, el domingo pasado le decía a sus discípulos. ¿Y por qué le decía a los fariseos? Porque ellos se jactaban de su riqueza, de su seguridad religiosa, de su seguridad de elegido de pueblo de Dios. Y a veces nosotros los católicos podemos pasar por ese mismo camino. ¿Por qué el Papa Francisco está hablando mucho de la simpleza de la evangelización? Y especialmente se está dirigiendo mucho a los consagrados, a los sacerdotes, a las religiosas, a los obispos. Precisamente para esto, para no pasar por indiferente ante las necesidades. Y esta gente, los fariseos, estaban seguros de su templo. Ellos vivían en Sion. Pero ¿saben cuál era el pecado? Está muy unido con el Evangelio, la despreocupación. Ellos vivían despreocupados, tenían el templo, rezaban, frecuentaban, pero no se involucraban en la vida social. Y este otro de los peligros también que nosotros podemos tener. Vamos mucho a Itatí, peregrinamos a todos los santuarios, pero no tenemos una realidad social concreta en la vida política, social de nuestra provincia, de nuestro país. Fíjense que nosotros en los medios justamente no tenemos una presencia, y gracias a este canal tenemos la misa y un noticiero católico. Pero no somos los católicos en que aportamos nuestros diezmos para que la Iglesia Católica esté siempre en los medios.
Y todos sabemos que las sectas polulan a la noche, todas las horas. Y nosotros los católicos cada tanto aparecemos. ¿Qué nos pasa? Ese es el peligro de la indiferencia, de la despreocupación. Total, hay muchos jóvenes o muchas realidades de muchas personas en las peregrinaciones. Y eso no tiene que ser un consuelo, al contrario. Sí, nos tiene que motivar, es decir, los jóvenes sigue la preocupación, las ganas de ser católico, de ser bueno. Pero fíjense que bíblicamente este hombre que recibió los bienes en la Biblia es bendición de Dios. Así que no es que estaba mal lo que tenía él, sino lo que decíamos recién, la despreocupación. No se importaba por el otro, no tenía necesidad del otro. Vamos a pedir entonces en este domingo que el Señor nos enseñe a vivir desprendido entre este pobre y este rico. Insisto, el rico no se salvó porque era rico, ni el pobre se salvó porque era pobre, sino porque el rico hacía sus banquetes y el pobre estaba a los pies de él y él era indiferente a esa realidad. Vamos a pedir entonces al Señor en este día, por excelencia, que es la Eucaristía Dominical, que nos conceda a nosotros los católicos despertarnos de este sueño que todavía estamos. Fíjense que Francisco está despertando las conciencias de los católicos. Ya el Papa Benedicto XVI, este hombre sabio, que no nos tenemos que olvidar de este hombre, hizo el año de la fe por este motivo, por nosotros los católicos, para que esta fe sea vivencial. Que realmente nuestra querida Madre Itatí, los santos, hace poco la Iglesia hizo beato a un gran sacerdote, el cura Brochero, que realmente toda esta realidad social no le era indiferente. Ave María Purísima. Sí,